comentaste, Manuel, efectivamente, hace 15 años ya tenía yo cerca de 3, 4 años en el periodismo y había la oportunidad de que un noticiero en Mega Radio, en aquella época Nueva Era Radio, se quedó acéfala, se quedó sin su conductor. Entonces el doctor Moya, que inicialmente, cuando yo era mi etapa de practicante en Radio Universidad, hice una travesura una vez en una cabina de radio. Yo era operador de radio, empecé cubriendo turnos los fines de semana, me completaban ahí entre los titulares ahí el descanso, y por andar haciendo travesuras y por primera vez cambiando la programación de Radio Universidad, ya no solamente era música clásica instrumental, de repente metía una rock en español y cosas por el estilo, y no se me ocurre empezar a decir la hora cada hora y cosas por el estilo. Bueno, me castigaron, me dijeron que eso no se debería hacer en Radio Universidad, pero por azares del estilo, 4 años después, Javier Moya me ve y me dice, bueno, tú tenías ganas de hablar en radio, bueno, vamos a ver si es cierto. Condúceme un noticiero en las noches, el noticiero de la tercera edición de Mega Radio, y bueno, pues para mí fue una experiencia interesante que me consideraran, lo acepté con gusto. Sin embargo, cuando llego a empezar a conducir el noticiero, el jefe de información de la cadena Mega Radio simplemente presentó mi nombre, se salió de la cabina y me dejó. Y para mí fue un mundo, porque de repente estar solo como periodista en una cabina donde yo apenas estaba empezando a aprender, me hizo ver que el periodismo efectivamente es una labor que de repente tienes que ejercer de una manera solitaria, tienes que enfrentarte con la noticia, a veces compites con otros compañeros para ver quién tiene la mejor forma de presentar la información. Y esa cabina que me tragaba así como que para mí mis nervios, fue mi debut en la radio hace 15 años, y fue para mí la experiencia que me dejó marcado, el saber que estoy solo al aire y no tengo que depender de alguien más para poder presentar esa noticia. En mi caso yo tengo 3 situaciones muy presentes. Una de ellas es cuando se presenta una balacera en el año 2008 en el Cerro de la Cruz, en donde me toca, por cuestiones periodísticas, estar en medio de los disparos de los sicarios contra los soldados. Ahí la verdad simplemente me solté llorando y decía que no tenía caso que yo estuviera ahí. Sin embargo, pues gracias a Dios sigo contándolo. En otra situación que me tiene muy marcado es la inundación en Parral. Me tocó ver una serie de situaciones pues muy tristes y donde la fuerza de la naturaleza se hace presente. Y otra situación no muy agradable es cuando me ha tocado cubrir accidentes donde se ven niños involucrados. Esas situaciones siempre han marcado mi vida periodística y siempre trato de recordarlas para bien y para mal. Igual son muchas anécdotas en el periodismo, es una carrera muy apasionante, pero de lo que más recuerdo que haya marcado como mi visión o que me haya dado como las bases sobre las que yo quiero ejercer el periodismo son, no sé, de las que recuerdo, el haber cubierto un presunto caso de pederastia, y en lo particular y con el fotógrafo nos enfrentamos al poder, ¿no?, de la iglesia, y que te cambia toda tu estructura mental, espiritual, demás, ¿no?, y que te va acomodando un perfil de qué es ser reportero, ¿no? O sea, el quitarte esos prejuicios o esa forma, bueno, pues sí son prejuicios, ¿no?, con los que vas formándote y tienes que pues cubrir, tienes que abrirte y ponerte en los zapatos del que piensa diferente o del que piensa igual pero que de alguna manera no ha actuado bien, etcétera, ¿no? Y fue muy difícil enfrentarse pues a la iglesia misma, ¿no?, a la cerrazón, a la que tú habías considerado diferente. Otra ha sido la cobertura de víctimas en este clima de violencia, ha sido también muy, muy difícil, o bueno, en lo personal por lo emocional, ¿no? Alguna vez estando en Omnia, nos tocó ir a otra compañera y a otras personas a un pueblo que se llama Jicamorache en Uruachi. Y ahí habían tomado el poblado un grupo de personas armadas, encapuchadas y demás, habían quemado muchas casas y habían expulsado a la gente de ahí. La gente tenía como una semana viviendo en los cerros, ¿no? Cuando logramos entrar al poblado, entramos a través también de los abuelitos de una reportera que es tarahumara, que estudió en letras también. Entonces logramos como entrar, ¿no? Pero resulta que la gente que nos había dado el pitazo o que había corrido la gente o que había pedido auxilio, pues era la familia de un capo, ¿no? Entonces de
de repente llegamos y nos vemos como en una situación muy compleja, ¿no? Porque estábamos como estaba en un hoyo el pueblo, y de pronto llegaron ministeriales y pues están locos, o sea, están súper vigilados de sicarios, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente palpé cómo hay tanta víctima de la violencia inocente, porque había muchos niños, mucho adulto mayor, y desde ahí marcó también una nueva etapa como dentro del periodismo en mi carrera, ¿no? O sea, porque yo quise cubrir víctimas, quise ver a los que todo el mundo estaba criminalizando, y de alguna manera pues también la vida me fue colocando con reporteros o periodistas que han cubierto esta línea en el país, y que coincidí con otros, que aquí veo algunos, que hemos ido como caminando juntos, ¿no? O sea, y es una manera también de confrontar al poder, en donde todos te dicen que no, que todo está muy bien y que todo es muy lindo, pues que hay gente sufriendo realmente, que hay gente viviendo injusticias calladas por miedo, etcétera, y que de alguna manera tú eres, lo refrendas, que puede ser como una voz, ¿no? O la voz de alguien que no la tiene, o que le puedes llegar a como contribuir a alcanzar la justicia. Y pues son anécdotas más o menos de ese tipo, donde hay niños, como dice Ricardo, te doblas de alguna manera, ¿no? Porque hay como les compruebas que tienen maldad para actuar de tal manera o no. Son los que yo puedo compartir. Bien, gracias. Pues tengo yo dos, puedo decir, experiencias que me han dado la oportunidad de seguir en esta profesión, que les repito, yo no soy ningún periodista, no fui a una escuela, pero me han ayudado estas experiencias a que siga yo en este camino. Para empezar, el deporte es un área donde puedes contar la mayoría de las veces felicidades, y también considero que nada es obra de la casualidad. Uno va buscando lo que va queriendo hacer, y en el año 2000, en los Juegos Olímpicos de Sydney, estuve en esos Juegos únicamente porque mi hija, la mayor, cumplía 15 años, y 4 años antes, cuando ella tenía 11, yo me fui a ver qué eran unos Juegos Olímpicos. Me fui a Atlanta, estaban cercanos, y hice un ahorro y me la llevé para festejar sus 15 años a Sydney. Y estando por allá, yo no estaba acreditado, es muy difícil que lo acrediten para Juegos Olímpicos. Sin embargo, nosotros, un grupo de 7 personas y un servidor, nos mandamos a hacer unas camisetas apoyando a Miguel Ángel Rodríguez, que era el marchista chihuahuense que tenía oportunidad de agarrar una medalla. Y esa camiseta lo único que traía era Miguel Ángel Rice Walking Team, la bandera de México, muy bonita, marcada en la camiseta. Y creo que dicen que el hábito no hace al monje, pero sí le ayuda. Y estando nosotros por ahí en la competencia, yo estaba ya enlazado con el Lobo para entrevistar a Miguel Ángel, pero oh decepción, yo traía boleto para entrar al estadio y a la parte más cercana a la llegada a la meta, y así fue, llegué hasta ahí, pero de donde estaba yo de la tribuna a donde pasaba Miguel Ángel estaba como a una distancia, yo como de aquí al árbol, y había unas vallas y había policías, y yo no podía pasar para allá. Si yo brincaba, inmediatamente me iban a agarrar. Iba mi hija, estaba conmigo a un lado, yo no sé inglés, pero frente a mí estaba un policía, y tal vez él vio en mi cara la desesperación, y lo único que le pude decir: "Hey, police, please, I need car, my friend". Y Miguel Ángel se acercó, pero hasta la valla. El policía me dice que le dé el teléfono, y yo le digo aquí en Chihuahua al señor César de la Rosa: espera un momento, él te va a hablar, ya entrevístalo tú. Le dio el celular al policía, el policía caminó, se lo dio a Miguel Ángel, y ahí se hizo la comunicación directa a Chihuahua. Y lo que más me quedó como satisfacción, porque no iba acreditado, a un lado de mí estaba David Faitelson, y estaba Carlos Mercenario, y estaba no recuerdo qué otro reportero de Televisa que iban acreditados, y se me quedaron viendo y dice: "Ya nos ganaste". Nosotros queríamos platicar con él. El mismo Sydney, esa camiseta, cuando va a pelear Cristian Bejarano por la medalla de bronce, alguien me enseñó que
tú haz como que la Virgen te habla, tú camina y no voltees a ver quién te está viendo. Y yo empecé a caminar rumbo a los camerinos donde estaban los boxeadores, estaban guardias y nunca me supervisaron, nunca me dijeron a dónde vas, no traes la fe. Y caminé hasta el camerino donde estaba Cristian y me topo de nuevo a David Faitelson y a otro de Televisa que estaban peleándose por la exclusiva para después de la pelea. Y era tanto el alegato que tenían ellos ahí. Yo llegué, conozco a Cristian, me estaba platicando y me decían, tú dile, Chihuahua, que sea conmigo la exclusiva, le vamos a pagar, yo también lo voy a pagar. Y estaba la legata, llegaron los policías y lo sacaron a los, vámonos de aquí. Y yo me quedé solo con Cristian. Y dije, ahora es cuando. Prendí mi celular y rápido allí lo entrevisté y venía directo para Chihuahua. Y yo no estaba acreditado, entonces, ¿qué fue lo que hice? Solamente me latió que por ahí estaba, que eso era el camino correcto. O sea, me atreví a burlar, se puede decir, la vigilancia de los guardianes, pero no con un afán de ir a hacer alguna maldad, solamente la curiosidad. Y creo que, pues yo estaba iniciando en el 96 en esta situación, y a 4 años, empezando, y vale la pena seguir aquí. Las experiencias que uno vive, pues nadie se las va a contar. Eso creo que me ha ayudado a seguir adelante.